A la articulación temporomandibular se le puede definir de varias formas. Una articulación diartrósica. ¿Por qué diartrósica? Las articulaciones amplio movimiento. Todas las articulaciones diartrósicas son de amplio movimiento, como el hombro, el codo, la muñeca. En cambio, el recíproco, en la artrosis, límbico artrodial. ¿Qué significa límbico artrodial? Esta articulación, cuando hacemos apertura mínima, solamente rota. Se mueve el cóndilo. Pero como la alumna te hace una apertura máxima, ¿cuánto es una apertura máxima? 3 dedos, haz la prueba. Tenemos 3 dedos, esa es nuestra apertura máxima. Entonces el cóndilo no solamente rota, sino se pasa adelante, se traslada, tiene doble movimiento. Límbico artrodial. ¿Por qué? Porque tiene un movimiento de rotación y de traslación. ¿Cuánto es tu apertura máxima? 5 dedos. Ahora, ¿cuáles son los elementos constitutivos de la red? ¿Qué tenemos? El cóndilo mandibular, lo que les acabo de enseñar. ¿No? ¿Y qué más tenemos? Guíense un poquito acá. ¿Qué es esto? Yo ya se los enseñé. Para guiarlo, miren, está el lobar, está el espinoso. ¿Cómo se llama esta cavidad? Cavidad glenoidea. Y le dije, la cavidad glenoidea estaba dividida por una cisura. ¿Cómo se llama esa cisura? De láser. ¿Y cuál era su contenido? Nervio, cuerdas. ¿Y hacia dónde se va el nervio por la vejiga? Hacia la lengua. ¿Y qué va a hacer en la lengua? Inervación sensorial, los sabores. Y yo les enseñé, delante de la cavidad glenoidea hay un cóndilo. ¿Cómo se llama este cóndilo? El cóndilo del temporal. Hacemos un resumen. ¿Cuáles son los elementos óseos constitutivos de la red? En sí son dos huesos. El maxilar inferior y el temporal. En forma general. Pero del maxilar inferior, ¿todo el maxilar inferior? No. Solamente el cóndilo. Y del temporal, no todo el temporal, sino la cavidad glenoidea con sus características y el cóndilo del temporal. Esos son los elementos constitutivos. Entonces, del maxilar inferior tengo el cóndilo mandibular y del temporal dos cosas: cavidad glenoidea y el cóndilo del temporal. Entonces, esos son los elementos óseos. ¿Me entendieron esta parte? ¿Sí? Esta clase es cortita. Entonces, los elementos constitutivos del maxilar inferior, el cóndilo y el hueso temporal, su cavidad glenoidea con su cóndilo temporal. ¿Quién divide a la cavidad glenoidea? Cisura de Láser, no se olviden. ¿Y cuál es su contenido? El nervio, cuerdas de visita temporal. ¿Cuánto nos toca la continua 2? ¿Qué? Antes que la continua. ¿Sí? Sí, ¿no? Sí, creo. Primero es el parcial. Primero es el parcial, luego la continua 2, luego la continua 3. Sí, todo lo que trae el papel. O sea, todo lo que trae
disco articular. Pero el disco articular no es un elemento óseo. No es un elemento óseo. Los elementos óseos son los que hemos nombrado en la imagen anterior. Si no hubiera ese disco articular, hubiera contacto directo hueso con hueso y sería doloroso el movimiento. Profe, ¿qué es músculo? Profe. Pregúntale si es músculo. ¿Qué cosa? Pregúntale si es músculo. Profesor, ¿es músculo? Profesor, Ligamento vamos a ver aparte. ¿eso es Disco. músculo? Hay algo que es un menisco, nombre antiguo. Es un cartílago. No es un cartílago. Músculo. Es tejido conectivo. Es músculo. Tampoco es músculo. Tejido conectivo. Tampoco es un ligamento. Tampoco es un tendón. ¿Qué es? Todo menos lo que se está diciendo. Pero cállate, ¿ya? Me callo. Lo que hemos visto huesos, pero cartílago no es. Sí, es una almohadita que está entre tus dedos. Es una almohada. Almohada. Sí, es un colchón. Ahora va a poner almohada en el Ay, ¿qué es eso, profesor? Eso por vertical, vamos a ver. ¿Ese será yo? ¿O ese seré yo? ¿Tú esta palatina? Ay, mi querida, ¿verdad? ¿En negro? ¿Qué viene a hacer eso? La cavidad adenoidea, delante de la cavidad adenoidea, el cóndilo del temporal. ¿Qué viene a hacer eso? El cóndilo mandibular. El disco. Y si ustedes pueden ver, sobre el disco y debajo del disco hay dos espacios. Entre este espacio y este espacio. Así es, espacio supradiscal, la espiral, y espacio intradiscal. E intradiscal. Cuando nosotros hacemos movimientos de apertura, este cóndilo se ubica en la cavidad adenoidea. Pero cuando hacemos apertura máxima, el cóndilo se va hacia adelante. ¿Sobre qué? Sobre el cóndilo del temporal. Es esto. Pero ¿qué es lo que sucede? Qué bueno. Y siempre el disco está al centro. Como otra vez escuché a Valentín, hay ciertas patologías. Entonces, hay pacientes que se tienen lesionada la articulación, en el cual el cóndilo sobrepasa el cóndilo del temporal. Entonces se quedan con la boca abierta y no la pueden cerrar. Se disloca su articulación. Tienen problemas a nivel de articulación. Entonces, a mí me pasó una vez. Yo no, mi paciente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que regresar la articulación, regresar el cóndilo lo más rápido de la cavidad del cerebro. Rapidito. ¿Perdón? ¿Qué tenemos que hacer? Ustedes se ponen delante del paciente y manual. ¿Y el movimiento cómo es? Hacia abajo, hacia atrás, hacia arriba. Pero es rápido. O sea, la luna. Mira que no, pero es un movimiento muy rápido. Es como cuando se luxa hueso. Y conforme pasa más tiempo, más difícil se va a hacer. Lo tienen que hacer rapidito. Y en este tipo de pacientes no pueden hacer apertura máxima y sus tratamientos tienen que ser cortitos, muy cortos, si no les va a pasar otra cosa. Es muy fastidioso. Profesor. ¿Perdón? Tiene que ser Te vas a la cárcel.
maniobra? No recuerdo el nombre. Sí, me acuerdo. A ver, díganlo ahorita en el teléfono. ¿Cómo se llama la técnica de reposición de la mano? Sí nos enseña. A ver si es cierto. Profesor, eso que vemos es lo que está acá, ¿no? Mandibular. Ajá, es un No me corte ubico. sagital de la T. No se ubica. ¿Sí seguía? Aquí, ¿no? Nélato. Maniobra de nélato. Délato. Nélato. Nélato. Négato. Nélato. Nélato. No, Estoy no mal de lo confía. octavo. ¿Cuál es el? Anélato. A ver, practiquen. A ver, te voy a decir. Te la digo. Ahorita. No puedo ponerle aprovechando. ¿Qué es eso? Ahora, todo lo que hemos visto, cavidad glenoidea, cóndilo temporal, cóndilo mandibular, ¿cómo está fijado? Mediante ligamentos. ¿Cuántos tipos de ligamentos vamos a tener? Dos. Ligamentos principales y ligamentos accesorios. Así los vamos a ver. Principales y accesorios. ¿Cuáles son los principales? El primero es el ligamento capsular. Es el principal. El más fuerte de todos. Pero delante del principal, si ustedes pueden ver, hay un ligamento que tiene sus fibras en diagonal. Este viene a ser el ligamento lateral externo. Entonces tenemos capsular y lateral externo. El ligamento lateral interno tendría que verlo por dentro. Entonces, esos son los principales. ¿Y cuáles serían los accesorios? ¿Cómo se llama esta apófisis? Comienza con E. Estiloides. Entonces, mi primer ligamento va desde la apófisis estiloides ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde estaría yendo? Hacia el ángulo bueno. Este primer ligamento es el ligamento estilomandibular. Entonces, el ligamento estilomandibular va desde la apófisis estiloides hacia el ángulo conio. Estilomandibular. Mi segundo ligamento. Tengo el agujero acá y había una espinita. ¿Cómo se llamaba? Língula. Língula, correcto. Entonces, desde el esfenoides hacia la língula, ligamento esfenomandibular. El primero era estilomandibular, desde el estiloides hacia el ángulo conio. Esfenomandibular, desde el esfenoides hacia la língula. Y mi tercer ligamento, pterigomandibular, desde la apófisis pterigoides, ¿cómo se llama esta línea? Línea mieloidea. Hacia la línea midroidea. 3. El ligamento pterigomandibular. Entonces, los principales, capsulares y laterales. Accesorios, estilomandibular hacia el ángulo conio, esfenomandibular hacia la língula y ligamento pterigomandibular de la pterigoides hacia la línea midroidea. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Este es más sencillo. ¿Recuerdan que debajo del cóndilo mandibular había una fosa? ¿Cómo se llama? Cosita. ¿Fosita qué? Cosita. No digas, chica, está por acá. Cosita. Cosa. Fosita pterigoidea. Ahora, en la fosita pterigoidea, inserción final de qué? Tiroideo. Del músculo pterigoideo lateral, círculo inferior. En la fosita pterigoidea, ¿quién se va a insertar?
Si fosita pterigoidea, músculo pterigoideo. ¿Pero qué pterigoideo? Pterigoideo lateral. Tiene dos fascículos, el fascículo inferior. Eso lo vamos a ver en 2 clases. La próxima semana nosotros ya vamos a ver mínimos, músculos de depresión facial. Es bastante sencillo. Y en la siguiente ya vamos a ver músculos masticales. ¿Sí? ¿Entendieron esta clase? ¿Sí? Esta clase es muy corta, si ustedes pueden ver. Muy sencilla. Puede hacerlo Por eso, Hay tiempo, todavía puedes repetirlo. todo. Todo. desde agujeros. Desde endocrania. Por eso me doy el lujo de enseñar en los casos de Nos faltó ¿puede repetir entonces? ¿Esto? Recuerda que debajo del código mandibular hay una cosita, la cosita pterigoidea. Pero en esta cosita pterigoidea que vamos a ubicar un músculo, el pterigoideo lateral. Pero el pterigoideo lateral hay dos fascículos, superior y inferior, el fascículo inferior. ¿Sí? Pero si nosotros simplificamos en la cosita pterigoidea, ¿qué vamos a ubicar? El pterigoideo lateral. ¿Aquí, profesor? Con eso Aquí nada. está. Aquí. Sí,